al licenciado en psicología Gustavo Gebiersman y con esta gran pregunta, así que creo que nos hacemos todos. ¿Para qué sirve hacer terapia, Doc? ¿Cómo estás? Muy buenos días, feliz miércoles. Nadie va a terapia antes de tiempo. O sea, en general todos vamos a terapia cuando nos encontramos con algo que nos desborda. Si no, en general está esta idea de que para hablar, prefiero hablar con un amigo. ¿Para qué voy a estar revolviendo el pasado? Preferimos no necesitar de nadie, y menos de un psicólogo o de un psiquiatra, porque también tenemos esta idea de que la terapia es para los locos. A mí me gusta pensar en Tarzán, un tipo rudo que pelea con los cocodrilos, que ahorca a los leones, que salta de un árbol a otro, que sin embargo, ¿cuál es su mayor habilidad? ¿Cuál es el mayor poder que tiene Tarzán? Su grito. Su grito, que no es un grito de amenaza, de yo soy Tarzán, soy el macho, ténganme miedo, sino que su grito es un pedido de ayuda. La mayor habilidad de Tarzán es su posibilidad de llamar a sus amigos, a los animales, para que lo vengan a socorrer, siempre en el momento en que él ya reconoce que solo no puede. ¿En qué se diferencia hacer terapia de hablar con un amigo? Hay un punto donde hablar con un amigo se parece a hacer terapia, pero en un punto, y desde ya es preferible hablar con un amigo que no hablar con nadie. ¿Por qué es importante hablar? Porque las palabras no solo sirven para comunicarse, sino para transmitir energía, para descargar energía. Si vos mirás una película, viste que te queda después dando vueltas en la cabeza, por ahí de noche soñás con eso, y uno siente el impulso después de hablar, de contar algo de esa película. ¿Por qué sucede esto? Todo lo que percibimos y que llega a nosotros a través de nuestros sentidos, de algún modo nos carga de energía, nos agrega, nos suma una energía, y todo lo que hacemos a nivel motriz, con los movimientos, con el cuerpo, lo descarga. Por eso esta cuestión de estoy muy cargado, salgo a correr, le pego a la bolsa para descargar. La palabra, hablar, también descarga. Es un excelente vehículo. Entonces, la principal, o mejor dicho, la primera función de la terapia es hacer catarsis. La catarsis es una descarga y yo hablando libero energía. Si yo cuento algo que me pasa, ya me siento mejor. Y en eso un buen amigo que sepa escuchar, esa función la puede cumplir. A ver, un buen amigo, también hay buenos amigos que por ahí no saben escuchar y no por eso son malos amigos, pero un amigo por ahí se apura a darte consejos o como se angustia de verte mal, relativiza y bueno, tenés que pensar, no es para tanto, y en realidad uno lo que está necesitando es que a uno lo hagan hablar más. Inclusive lo que ahí hace un psicólogo es abrir más cosas, cosas que se dan por obvias, y estoy mal porque extraño a fulanito, ¿y qué es lo que extrañas? Abrir más para ampliar la catarsis. Generalmente no alcanza con hacer catarsis y con hablar. Esto es como si yo tengo una espina clavada, gritando, llorando, puedo descargar algo de eso. También puedo tomar calmantes, pero a veces necesito ver qué es lo que me está doliendo, remover la cuestión de fondo. Hay muchos tipos de terapia. La gente por ahí, en Argentina sobre todo, tiene la representación de la terapia como lo que es el psicoanálisis, alguien que está escuchando durante una hora y que dice, pues además es un cliché de psicoanálisis, de un psicoanálisis ortodoxo. Entonces yo voy, estoy una hora hablando de mis problemas y el tipo hace, y a veces es un cliché de Sí. una imagen de algo así. Los psicoanalistas en realidad no hacen eso. Más allá de los diferentes tipos de terapia, varía mucho de terapeuta a terapeuta. Una cosa es la teoría sobre la cual cada profesional fundamenta lo que hace, y otra cosa es lo que hace en la práctica, que tiene que ver con su propia experiencia y con su propio desarrollo. Podemos simplificarlo haciendo una gran división.
lo que son las terapias no psicoanalíticas, las terapias conductuales, las terapias cognitivas, toda la cuestión de las neurociencias que ahora está tan vigente, programación neurolingüística, Gestalt, y las terapias psicoanalíticas. Hay sí una diferencia importante, que es cuál es la concepción profunda que uno tiene de la persona y de los problemas de la persona. Entonces tenemos dos escenarios. Uno es suponer, y de ahí trabajan las terapias que son más cortas, más prácticas, más concretas, que me ayudan a resolver el problema con el que voy. Supongamos que yo quiero consultar porque, no sé, me separé y ahora no estoy pudiendo armar una nueva pareja. Se piensa que por ahí yo ahora tengo dificultades para saber cómo hacer, entonces por ahí un abordaje posible es ver qué obstáculos estoy teniendo, cómo tengo que hacer, qué estoy haciendo mal. Otras terapias también dentro de esa línea, por ahí indagan un poco más en, bueno, a ver qué cosas se me juegan a mí, qué creencias tengo, si es que tengo miedo al rechazo. Todas las terapias de tratamiento de trauma pueden ver que podemos encontrar un trauma que tenía yo, que una vez me rechazaron, entonces ahora no me animo a acercarme a alguien porque tengo miedo de quedar en ridículo. Tenemos abordajes que la característica que tienen es que asumen que yo tengo este problema, lo quiero resolver y entonces me tienen que ayudar a resolverlo. Y yo tengo que ver cuáles son los obstáculos para estar acá, que es donde no quiero estar, para llegar acá donde sí quiero estar. Las terapias más psicoanalíticas tienen una mirada por ahí que como pacientes lo podemos entender más en esas situaciones donde uno se encuentra con cosas más inexplicables, con me pasa tal cosa y no sé por qué, o tengo lo que quiero, ya lo conseguí, pero me siento mal, me voy dando cuenta que no puedo disfrutar de nada de lo que tengo, que las cosas que quiero, una vez que la consigo, ya no me interesan. Entonces, donde esta lógica de yo estoy mal porque me falta esto, y sería feliz si estuviera aquí, se rompe, porque yo ya puedo llegar hasta acá, pero sigo sin estar contento, o me doy cuenta que le busco la vuelta para no llegar. Uno a veces se encuentra, se ve a sí mismo, empieza a suponer que hay algo de boicot en uno. Que las personas en realidad tenemos conflictos internos y tenemos contradicciones, otros deseos, otras necesidades, otras fantasías que son contradictorias. Y como permanecen en lo que, y habrás escuchado hablar, en el inconsciente, no las registramos y actúan de alguna forma que nos perjudican. Yo por un lado es cierto, quiero rehacer mi vida y quiero conquistar a alguien, pero hay otra parte de mí que no llego a registrar, que quiere otra cosa, que por ahí está muy enojado y lo que quiere es mostrar que la vida es injusta conmigo. O por ahí no me doy cuenta, y esto también se trabaja mucho en la línea de lo que se llama psicoanálisis vincular, por ahí, trabajándolo en una terapia psicoanalítica, me doy cuenta que mi papá se separó a la misma edad a la que me separé yo y nunca más volvió a formar pareja. Entonces, una parte mía, irracional, media retorcida, no tiene mucho sentido lógico, pero las emociones tienen esta lógica. Una parte mía quiere ser leal a mi papá, quiere mirar a mi papá y decir, viste viejo, yo soy como vos y yo tampoco consigo pareja. Entonces, como no soy consciente de semejante disparate y no puedo decir, bueno, está bien, muy linda la lealtad, pero no, decido, ahora que soy consciente de esto, no cumplir ese deseo, me privo. Como no soy consciente, y eso me aparece, me traiciona, de algún modo me boicotea y le busco la vuelta, pierdo las ganas, justo la chica que me puede dar bola, le encuentro algún pero. Entonces, esta lógica del ser humano más irracional tiene mucha participación
mucha injerencia en nuestra vida y en nuestras decisiones, y hace que muchas veces nuestra cabeza, que nosotros creemos y nos gusta pensar que toma las decisiones, en realidad lo que hace es justificar estos deseos que en realidad son inconscientes. Entonces el psicoanálisis lo que hace es escuchar, pero no escuchar lo que el paciente conscientemente quiere decir, sino ayudar al paciente a que empiece a escuchar estas otras cuestiones. Si yo digo, tengo el casamiento de mi papá, mis papás se separaron, y empiezo a hablar de eso, y digo, sí, no sé qué me pasa con el casamiento de mi mamá, y ahí digo, pues eso fue un fallido, yo quería decir el casamiento de mi papá, pero dije el casamiento de mi mamá. Acá hay dos posibilidades. A veces el paciente, ante ese fallido, no lo reconoce, dice, no, me equivoqué, quise decir mi papá y punto. Si el paciente lo toma y lo toma como pregunta, y esto es lo valioso, lo toma como pregunta de por qué dije mamá, por ahí se pone a pensar, asocia, ¿y qué te pasa con tu mamá? Y bueno, no sé, siento que ella por ahí, papá se está volviendo a casar, y mamá no, y por ahí puedo recordar un pensamiento, algo a lo que yo inicialmente no le di lugar, que es que yo me alegro por mi papá, pero en otra parte me molesta profundamente que se hayan separado y que en este casamiento no se esté casando mamá. Entonces, yo en ese momento dije, bueno, pero está bien, se separaron, está bien que tiene que seguir con su vida papá, y me quedé con esta versión, con una versión de lo que pienso. Me gusta, estoy contento, y no le di lugar a otro sentimiento, a otro deseo, que quedó entonces posiblemente en algún nivel del inconsciente. Aquello que está, y esto es fundamental, todo aquello que es reprimido o que yo no quiero pensar, no quiere ser inconsciente, quiere ser escuchado, busca formas de salir. Las formas de salir a veces toman la forma de acto fallido, hay otras formas. Los sueños, y sobre todo lo que es importante, y que eso quisiera hablar si tenemos tiempo, los síntomas, los motivos por los cuales vamos a hacer terapia. A veces me olvido una palabra, digo, por ejemplo, sí, no me banco a fulanito que viene así, se hace canchero, que así que trae el sobre todo ese, no es sobre todo, no me sale la palabra, ese coso que se pone para la lluvia, y cómo es, y lo tengo acá, qué sé yo, y vos me decís, el piloto, digo, el piloto. Si estoy en sesión, y por ahí me dicen, ¿y qué asociás con piloto? Y digo, bueno, mi papá es piloto de avión. Entonces, por ahí apareció algo, y me aparece, ahí apenas puede, encuentra un huequito. A fines del siglo XIX, Freud, un neurólogo que trabajó en un hospital de París, donde se empezaban a curar algunos casos que la medicina tradicional no podía curar, porque no encontraban lesiones orgánicas, cegueras, parálisis, dificultades para hablar, que no tenían la lógica de lesiones orgánicas. Por ejemplo, una persona que podía mover la mano, pero no podía mover el brazo. Lo cual, esa parálisis del brazo no podía ser explicada por una lesión en el conducto nervioso, porque si no, no podría mover la mano tampoco. Y esos casos se empezaban a curar con hipnosis. En un estado hipnótico, los pacientes lograban recordar alguna situación traumática, dolorosa o asquerosa, indeseable, inmoral, que sucedió más o menos en la época en la que comenzaron a tener ese síntoma. Hay un caso muy famoso de los primeros que estudió Freud, de una paciente de Breuer, que fue después su maestro, que no podía tomar agua. No podía tomar agua y estuvo semanas alimentada, hidratada por frutas, porque no podía tomar agua, hasta que
en un estado de trance hipnótico, pudo recordar que eso se inició cuando vio a su sirvienta dándole de beber a un perro de un vaso de agua, del vaso de agua de ella. Y eso le dio tal asco que ahora nos puede parecer una tontería eso, pero en ese contexto lo reprimió, lo sacó de la mente, se olvidó completamente de ese hecho, pero le quedó el asco. Cuando pudo recordar eso, el síntoma se desvaneció. Entonces Freud se preguntaba, ese recuerdo que hacía sufrir a esa persona, ¿dónde estaba? Y ahí surge, él empieza a teorizar y a desarrollar la idea del inconsciente, que es una zona en la mente donde hay contenidos, recuerdos, fantasías, deseos, de los que no tenemos idea. Alguien que, no sé, tras la muerte de algún familiar, desarrolla un miedo a morir. Tiene miedo de salir, tiene miedo de que le pasen cosas. Una lógica terapéutica, la no psicoanalítica, lo aborda tal cual el paciente está pensando en la situación. Yo quiero salir, yo quiero superar estos miedos, pero no puedo. Entonces se trabaja, bueno, con un acostumbramiento progresivo, tratando de entender el miedo, tratando de aprender, de tranquilizarse de las diferencias entre lo que le pasó al familiar y la situación de salud de esa persona, tratando de resolver consciente y racionalmente el problema tal como se presenta. Eso a veces funciona. Otras veces no funciona, o sea, la paciente entiende todo muy lindo, pero sigue teniendo miedo. Y a veces funciona, se elimina ese miedo, pero ese miedo es desplazado a otra cosa. Entonces ya no tiene miedo de salir, pero empieza a tener un miedo nuevamente irracional a que lo echen del trabajo, a que le pase algo a otra persona. Ahí es donde está bueno empezar a pensar con otra lógica, con una por ahí lógica más psicoanalítica, y con empezar a pensar si esto no será un síntoma, que es otra forma en la que el inconsciente se expresa. Nuevamente, no podemos de afuera hacer una interpretación psicoanalítica de qué le pasa, porque podría haber un montón de interpretaciones. Y además, si yo le digo a un paciente, bueno, me parece que vos en realidad lo que te pasa es tal cosa, bla, 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 el paciente puede estar de acuerdo, pero no se le mueve un pelo. Bueno, ok, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Lo que necesita el paciente es recordar o hacer él consciente aquello que no estaba siendo consciente, y ahí se produce esa descarga y ese alivio. Entonces lo que se le propone al paciente es lo que descubrió Freud en ese momento, que ese efecto que se generaba en la hipnosis también se podía generar sin hipnosis, hablando. Hablar no solo sirve para descargar las energías o las cosas que uno tiene cargado, sino para acceder y descargar cuestiones, ir llegando de a poco a cuestiones que por ahí no son tan conscientes. Entonces podemos imaginar, en este caso ficticio que estoy contando a esta persona con miedo a la muerte, si se pone a hablar, le viene un recuerdo y dice, me vino a la mente algo, yo no me acordaba de él. Me siento mal diciéndolo, me da vergüenza, me da cosa. Pero cuando se murió, yo me alivié. Yo dije, menos mal, porque ya estábamos todos sufriendo mucho. Su miedo a que le pase algo, en realidad, sintió culpa por sentir alivio, por haber tenido esa manifestación. Y entonces, lo que tiene miedo es un deseo de ser castigado por ese alivio que tuvo. Entonces, lo que tiene miedo es de que se le cumpla ese deseo. Si viene un paciente, me cuenta lo que le pasa y yo le digo, le hago esta interpretación, me va a decir, la verdad que no, o sea, no, lo que menos quiero es que me pase algo malo, vengo precisamente porque tengo miedo de que me pase algo malo. Lo que tratamos de hacer es que el paciente pueda llegar, yo a veces les pido a los pacientes que cierren los ojos, que respiren, que traten de no pensar, de no deducir lo que les pasa, sino de ir reviviendo algunas situaciones como para
poder llegar a esa cuestión. Y ahí sí, cuando eso que no era tan consciente se puede decir y se puede elaborar y se puede perdonar el paciente por haber tenido este pensamiento poco simpático, pero muy habitual, ahí es donde ese miedo irracional suele desaparecer. Represión no es lo que hoy día usamos de forma cotidiana para hablar de represión. Pues decía, uy, tenía unas ganas bárbaras de insultar a mi jefe y me lo reprimí. No. O sea, en términos técnicos, en su origen, represión es un mecanismo defensivo por el cual yo borro de mi mente un recuerdo, un deseo, un pensamiento, una fantasía. Lo borro, ni me entero de que lo tuve. No digo estoy reprimiendo, ni me entero. ¿Sí? Y generalmente lo que se reprime son cosas o que son dolorosas o que son incorrectas en términos sociales.